Software Engineer aquí en Gap. Trabajo principalmente con herramientas y tecnologías .NET, también con SQL Server y con herramientas en la nube bajo Microsoft Azure. El día de hoy vengo a contarles un poco acerca de Gremlin API con Azure Cosmos DB. Es un webinar a manera introductoria de esta herramienta. Y bueno, ante todo, pues muchas gracias por su asistencia y por estar acá con nosotros. Para la agenda de hoy tenemos una pequeña introducción acerca de qué trata la tecnología, acerca de qué es, en qué consiste, qué es lo que tiene, también cuáles son los features o características que la misma nos ofrece, los escenarios en donde los podemos aplicar y también cómo se compone o cómo se estructuran los objetos de una base de datos basada en grafos. Bueno, como introducción, pues ya como todos ustedes saben, o como muchos de ustedes saben, Azure Cosmos DB es un servicio multimodelo de bases de datos que está pues alojado o que está ofrecido bajo todo el modelo de Microsoft Azure. Allí podemos encontrar otros tipos de servicios u otros tipos de API para trabajar con todo el tema de almacenamiento y de data, que puede ser con bases de datos de Mongo, con la ya base de datos conocida de SQL Server a través de SQL API, también con bases de datos para Table Storage, y del que yo les voy a hablar hoy, que es de Gremlin API, que es para bases de datos o para almacenamiento basado en grafos. Es un servicio completamente administrado y esta API de Gremlin está basada en el open source de Apache Tinkerpop, el cual es un estándar, es un framework, el cual me permite manipular toda la información o toda la data que voy a tener en los contenedores o en los grafos. Las características que podemos obtener con ese servicio, con el servicio de Gremlin a través de Azure, es que es completamente escalable a través del throughput y el storage. Podemos aumentar la capacidad del almacenamiento y también trabajar mucho el tema de performance a través del throughput y la disminución de latencia. Tiene replicación multiregión. A comparación de las bases de datos relacionales tradicionales, ofrecen queries más rápidos. Obviamente esto depende de las buenas prácticas y de una buena indexación o una buena construcción de consultas a la hora de valga la redundancia, de consultar la información. Es un servicio completamente administrado de grafos de la base de datos, por lo tanto no incurre en costos adicionales que provengan de hardware o de infraestructura on-premise. Tiene un indexado automático, es otro de los features. Y como les venía contando anteriormente, tiene compatibilidad con el framework open source de Apache Tinkerpop, que básicamente es el lenguaje que nos permite manipular toda la información y todas las estructuras de los grafos. ¿En qué escenario se puede aplicar esto? ¿En dónde podemos utilizar esa tecnología? En Internet de las Cosas. En Internet de las Cosas podríamos tener una red y todas las conexiones que hay entre los dispositivos de IoT, los cuales los podemos modelar como grafos y de esta manera entender cuál es el comportamiento de cada uno de esos dispositivos, con qué está conectado, en caso de que se desconecte o no tenga asociación con con otro elemento, podíamos evaluar cuál es el impacto, podíamos evaluar también qué está beneficiando, cuáles son los vínculos que tenemos y en realidad pues es una un mercado o un sector muy favorable para este tipo de tecnología. También otro de los escenarios son los servicios geoespaciales, en donde abundan las aplicaciones de telecomunicaciones, de logística,
de planeo de viajes también, en donde de las características más importantes es encontrar ubicaciones, puntos de interés, áreas en las que están localizados los servicios que estamos buscando, a través de rutas óptimas entre dos localizaciones más que todo. Otro de los escenarios son los motores de recomendación, ¿cierto? Este escenario se combina mucho con el que está siguiente, que es el de redes sociales. Entonces, a través de unos comportamientos o a través de una información histórica, se pueden hacer sugerencias a los usuarios, sugerencias a través de productos, de interacciones con otros usuarios, de compras, no sé, también con información basada en la calificación de ítems cuando se hacen algunas compras. Por ejemplo, un caso muy puntual, el de Amazon, que hacen una compra o estamos buscando algo en Amazon. Inmediatamente después con los días vamos a ir viendo recomendaciones basado en lo que buscamos, recomendaciones basado en lo que compramos, en lo que estuvimos mirando en la página. Entonces esto ayuda a que se construyan recomendaciones muy personalizadas y muy ajustadas al perfil del usuario. En la parte de redes sociales también se evalúan la experiencia o se permite personalizar las experiencias basado en el comportamiento de los consumidores, basado en las conexiones actuales que tiene, las posibles conexiones con otros usuarios que puede tener. Y también ofrece como un tipo de predicción, ¿cierto? A través del, como les venía diciendo, del comportamiento de los usuarios. Aquí otro ejemplo, pues como de escenarios, ¿qué aplicaciones requerirían una base de datos basadas en grafos? Hago primero la aclaración de que a pesar de que se pudiera construir estas aplicaciones también con bases de datos relacionales o las tradicionales que hemos conocido pues la mayoría del tiempo, este tipo de aplicaciones también se ajustan eh, perfectamente a ese tipo de bases de datos. Eh, ¿Qué tipo de aplicaciones tenemos? Aplicaciones con alto índice de correlación entre los datos, específicamente cuando hay muchas estructuras circulares, aquí nos podría servir. Cuando requerimos hacer actualizaciones a muchos objetos o a un solo objeto de una manera simple. Cuando requerimos aplicaciones con un modelado de datos muy flexible, también nos aplicaría. Cuando tenemos requerimientos de datos en donde la data va evolucionando constantemente, no solo a través del volumen de información, sino también a través de la estructura de cómo estamos guardando esa información. Otra de las aplicaciones candidatas para este tipo de servicio son las aplicaciones que requieran actualizaciones menos costosas o menos impactantes comparado pues con un sistema de bases de datos relacional. Y también para estructuras de datos jerárquicas, que también viene muy ligado a datos que están muy correlacionados entre sí. ¿Cómo se componen esas bases de datos o qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Los vértices y los bordes, que ya vamos más adelante, vamos a ver qué es. Pero para llevarlo a términos de bases de datos o de almacenamiento relacional, un vértice es una entidad o un vértice simplemente puede ser lo que conocemos como tabla. Y los bordes representan las relaciones que hay entre esos vértices, ¿cierto? También tenemos de que todos los objetos pueden tener propiedades, ¿cierto? Tienen una lista de clave valor que podemos pues agregar a cualquiera de los objetos o de los vértices que ya enseguida vamos a ver. Aquí tengo un ejemplo de cómo podríamos estructurar la información llevándola a estos términos de grafos. En el ejemplo les muestro de que aquí tenemos este laptop, el cual lo está usando Juan.
el cual Juan usa un móvil que está localizado en América y que corre bajo sistema operativo iOS. También podemos hacer la relación de manera inversa. iOS está corriendo en un dispositivo móvil que está localizado en África y que es usado por Jake, el cual Jake está interesado en fútbol. Y a su vez Jake conoce a Juan, el cual usa un laptop que corre en Windows. Entonces, para el ejemplo, vemos que podemos desplazarnos a través de la información casi pues que de cualquier forma, ¿cierto? En cualquiera de las direcciones y a través de un solo elemento, a través de un solo vértice, podemos desprender y obtener un montón de información. Aquí con el tema de los vértices que tenemos, tendríamos, si lo llevamos a términos relacionales, tendríamos las tablas o las entidades de personas, los cuales son Juan y Jake, los intereses, que es el fútbol, los dispositivos, que en este caso son los dispositivos móviles que las personas están usando, el sistema operativo, que en este caso tendríamos un sistema operativo que es Windows, y los bordes, que son conoce, interesado, corre, el uso y localizado. Que recordemos que los bordes no son más que las relaciones que hay entre los vértices. Bueno, para esta parte del demo, que una explicación muy simple e introductoria acerca de lo que podemos hacer con este servicio, vamos a mirar cómo podemos crear vértices, cómo podemos crear bordes, que es la relación entre esos vértices o entidades, y cómo hacer consultas hacia esa información. Lo primero que hay que tener en cuenta es que para crear este servicio en Azure debemos inicialmente pues ir al portal e ir al servicio de Azure Cosmos DB. En Azure Cosmos DB debemos seleccionar la API que es correspondiente a Gremlin, que es la de grafos. Seleccionamos pues ya los temas de ubicación, de redundancia geográfica, de escritura en varias regiones. Para el ejemplo, utilicé esos screenshots inicialmente para no tener que esperar tanto en la creación del servicio. Después de la creación, aquí ya tenemos pues información básica acerca de la suscripción, del grupo de recursos utilizados, de la ubicación, de la cuenta, de la API que estamos utilizando, que es Gremlin, y el tema de conectividad a través de la red, y de redundancia y de escritura en varias regiones. El tema de los costos, que también es pues, muy importante. Hay costos por contenedores, que enseguida vamos a ver qué es el contenedor, que es como el agrupador de todos los grafos, ¿cierto? De toda la estructura que vamos a crear. Inicialmente, o el plan más económico que podríamos tener al momento es una capacidad de almacenamiento de 10 gigas con un rendimiento de 400 solicitudes por segundo, 400 RU, con un máximo de 400 lecturas, en donde teníamos una facturación estimada por horas de 0,033 dólares, ¿cierto? Por hora estaríamos hablando sí, de un precio pues, mucho menor que $1 por contenedor con esas características básicas. Voy a mostrarles ya cómo se vería en el explorador. Aquí ya tengo el servicio lanzado, tengo el servicio arriba, en el cual estoy utilizando Gremlin dentro de una Cosmos DB. Aquí tengo mi base de datos de demo, en el cual puedo crear varios grafos o varios contenedores. Aquí tengo ya un contenedor. Este lo voy a eliminar para que construyamos uno desde cero. Listo, aquí nos ubicamos. Voy a crear un nuevo grafo.
Voy a adjuntarlo a la base de datos existente. Voy a nombrarlo container02 y aquí me pide una partition key, la cual es obligatoria siempre cuando vamos a trabajar con bases de datos basadas en grafos. Para el ejemplo simplemente voy a utilizar este nombre de partition key, algo pues muy simple. Tenemos la opción de indicar si el partition key es mayor a 100 bytes para temas de rendimiento, o si hay una provisión dedicada de throughput para este grafo. Esperemos un momento mientras se crea el contenedor. Listo, aquí tenemos el contenedor. Y bueno, aquí tenemos lo que podemos crear dentro de este container. Podemos crear procedimientos almacenados, los cuales están hechos en JavaScript, tener funciones, tener triggers. Aquí tenemos toda la parte de configuración del container. Y aquí tenemos el grafo en donde vamos a ir construyendo toda la información a través del lenguaje que utilizamos, que es Tinkerpop, o también lo podemos hacer de manera visual, agregando nuevos vértices a través de la herramienta visual de la consola. Pero lo que hoy nos trae pues al ejercicio es tener un vistazo de cómo lo podemos crear a partir del lenguaje utilizado para este propósito. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que para crear un vértice vamos a utilizar la expresión addV, que ahí lo que estamos diciendo es agregar vertex, agregar el vértice. Recordemos que el vértice es lo que denota una entidad o una tabla, entonces vamos a crear en un vértice que se llame persona y vamos a decirle que va a tener una propiedad que se llama nombre con el valor Jake. Hasta aquí lo que estamos diciendo es que vamos a tener un vértice persona o una entidad persona y va a tener como características, como atributos, nombre, y el nombre va a ser Jake. Si aquí lo ejecutamos, nos va a salir el error, nos va a salir el aviso de que necesitamos el partition key que creamos al principio cuando estábamos configurando el container, el cual debe ser un dato siempre obligatorio, el cual vamos a agregar acá, pero también voy a agregar una propiedad adicional, que en este caso va a ser la edad, 44, y finalmente voy a agregar el partition key que lo llamamos pk y le voy a colocar de valor también pk. Bueno, aquí algo faltó cerrar acá el valor. Listo. Aquí como, la primera parte tenemos como resultados, tenemos que acabamos de agregar, vamos a ver si cómo puedo ampliarlo, el primer vértice, el cual está mostrando primero la propiedad name, que se llama Jake, ¿cierto? Ahora, si queremos agregar de nuevo otro vértice bajo la misma, bajo personas, u otro objeto bajo personas, y podemos agregar a Juan, simplemente le cambiamos aquí un par de valores y ejecutamos. Ahí ya tendríamos dos objetos, uno es Juan, otro es Jake. Y para ver los vértices que hemos creado hasta el momento, ahí estamos hablando de creación. Aquí vamos a mirar cuáles hemos creado. Vamos a utilizar G y vamos a decirle que nos retorne todos los vértices. Aquí están los vértices que hemos creado, tanto Jake como Juan. Aquí también podemos ver que tenemos una consola
aquí en la plataforma, en el servicio, el cual me va ejecutando me va mostrando todas las consultas que voy haciendo, por si queremos pues tener más información acerca de cómo se construye, cuáles IDs está usando, cuáles son las funciones que se están usando para traer la información. Acá igual podemos borrarlo. Entonces tenemos dos vértices, pero esta información no es muy valiosa si no tenemos los bordes, si no sabemos cuál es la asociación entre estos dos vértices o entre estos dos objetos. Entonces para el propósito, para mostrarles pues, el ejemplo de crear un borde, vamos a utilizar. Aquí ya tenemos con el G.B, estamos retornando los vértices, ¿cierto? Ahora voy a crear un borde, a utilizar la función hasLabel, entonces para que me traiga todos los que son personas con el nombre Jake y le voy a decir que va a tener un borde, add edge, que es el borde, y el borde, la relación que hay entre ellos va a ser conoce. Y le voy a decir que lo voy a vincular a Juan. Entonces para vincularlo a Juan hacemos la misma operación que trajimos de consulta. Y ejecutamos el comando. Aquí nos va a decir en formato JSON, nos va a traer qué es lo que acabamos de construir. Es un label o una relación que se llama knows, conoce, es un tipo age, el borde, en donde los vértices vinculados son vértices de tipo persona. Hasta ahí tenemos la información creada y ahora la idea es volver a mostrar lo que tenemos en la base de datos. Vamos a ejecutar de nuevo la consulta y vamos a ver que ya está la relación creada. Entonces, aquí tenemos que Jake tiene una relación directa con Juan a través del borde knows. Y de esta manera es donde podemos ir construyendo nuestra información basada en grafos. Voy a agregar algo más al ejemplo rápidamente para que veamos cómo se comporta con vinculándolo a otro vértice de otro tipo. Entonces voy a agregar un vértice que en este caso va a ser de compañías con el nombre, no sé, trabaja en la CIA. No le voy a incluir edad, no aplicaría. Y recordemos que necesitamos el partition key para crear todos los vértices. Aquí tenemos otro vértice que es la CIA y también necesitaríamos agregar la relación entre uno de los vértices existentes con esta compañía. Por decir algo, vamos a decir que Juan va a tener una relación o un borde con la compañía que acabamos de crear. Vamos a decir que Juan trabaja o que está relacionado con un vértice de compañía y la compañía la llamamos CIA. Entonces vamos a buscar una persona que se llame Juan, vamos a agregarle la relación que trabaja con una compañía que se llama
CIA y retornamos. Bueno, miremos el JSON. El label es works, que es la relación, es un tipo H, que es el borde. Los vértices relacionados son compañía y persona. Y vamos a ver cómo está nuestra data. Aquí tenemos de nuevo Jake relacionado con Juan a través del borde conozca. Aquí Juan tiene ya varias relaciones, entonces tenemos que Jake conoce a Juan y que Juan a su vez trabaja en la CIA. Y la CIA únicamente tiene relación con Juan, que es la persona pues que está trabajando en esta compañía. Por este lado, digamos que es con el explorador o con la consola que nos provee Azure, se puede construir ciertas cosas, se pueden crear los vértices, se pueden crear store procedures, funciones definidas por el usuario, triggers, tiene unas funcionalidades bastante completas. Aquí en el lado izquierdo podemos ver pues que ya hay algunos temas de administración como de réplica de datos, el tema de conectividad a través de firewall y de redes virtuales, los endpoints de conexión, claves de acceso, vincular funciones de Azure también para procesar o para insertar información sobre esta base de datos. Y todo el tema pues de supervisión que es de alertas, métricas, diagnósticos, etcétera. Volviendo acá a la presentación, bueno, a manera pues de referencia, aquí les dejo una documentación que es pues para trabajar con la consola directamente, la documentación de Tinkerpop, la documentación de Azure y un video pues en YouTube que también de un experto en la materia. También por el tema, me faltó mencionar algo con el tema de conectividad, pues aquí lo vimos en el explorador de objetos, pero también podemos utilizar los drivers para cada lenguaje. Hay drivers para .NET, obviamente, también hay drivers para Java, hay pues, drivers de terceros que permiten interactuar con el servicio de Cosmos DB para Gremlin API. Y listo, ya sería eh, esta introducción pues para el tema de Gremlin API. Espero que les haya gustado, que hayan encontrado la utilidad a esta herramienta y que nos podamos ver pronto también en otras charlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. No sé si hay alguna pregunta. No veo preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Y si alguien tuviera alguna pregunta, puede utilizar la opción de raise hand o preguntas y respuestas. Vamos a dar unos segundos por si alguien tuviera alguna. Ok, aquí tenemos una. Luis dice, ¿cómo se conecta esto con una app en .NET Core? Sí, hay que buscar el paquete Nugget. Hay un driver ya de .NET para hacer la conectividad con el servicio de Cosmos DB a través pues del paquete, así como se conecta pues muchos de los servicios que hay actualmente en Azure. Entonces la conectividad pues no es un tema complejo, el tema es tener los endpoints, tener las claves que nos provee la herramienta y lanzar las mismas consultas que vimos a través de la consola. Perfecto, gracias Luis. ¿Alguna otra pregunta? Vemos otra pregunta acá que dice, ¿es mejor usar Gremlin API versus MongoDB API de Cosmos? ¿Alguna recomendación o criterio al elegir? Depende, mi recomendación es que depende mucho del tipo de aplicación que vayamos a construir, de la cantidad de datos que vayamos a manipular. Si tenemos, no sé, si el enfoque es una aplicación que esté más orientada a temas predictivos o a temas de evaluar el comportamiento de los usuarios,
o de pronto temas en donde necesitemos respuestas muy óptimas, por así decirlo, yo diría que hay cierta ventaja con Gremlin API. Ok, perfecto. Veo que Esteban Solano levantó la mano. Voy a darle permisos. Ok, Esteban, ¿cuál es tu pregunta? Esteban, no te escuchamos. En este momento puedes utilizar tu micrófono para hacer tu pregunta. No escucho. No, y no veo la opción para quitarle la opción de mute. Entonces, Esteban, si puedes arreglar tu problema, nos avisas. Y si no, podemos usar la sección de preguntas y respuestas. Mientras tanto, veo otra pregunta acá de Pablo Guerra que dice, ¿se puede crear un grafo a partir de un solo archivo en extensión .json? Se puede crear, sí, también. Podemos crear a partir de la estructura de JSON, crear pues toda la estructura de grafos, aunque personalmente no lo recomendaría porque sería un poco más tedioso. Yo recomendaría utilizar Tinkerpop, que es pues como el framework utilizado para esto, pero claro que se puede usar, aunque considero que es un poco más tedioso. Ok, aquí otra pregunta que dice, ¿se debe aprender el lenguaje Gremlin Query Language o todo el ambiente gráfico cuenta con los métodos de creación? El ambiente gráfico cuenta con unas funcionalidades muy básicas, que es como crear los vértices y crear los bordes, ¿cierto? Mi recomendación sí es aprender el lenguaje de Gremlin porque lo que vimos, por ejemplo, eran unas funciones muy básicas, pero a través del lenguaje hay demasiadas opciones y muchas formas de evaluar y de manipular la información. Entonces, sí, mi recomendación es aprender el lenguaje. Ok, hay otra que dice, ¿qué otras funciones tiene este lenguaje? No, es únicamente pues para el tema de Gremlin API concretamente. Pues otras funciones, determinar, por ejemplo, rutas más cortas cuando hay muchos grafos vinculados, ¿cierto? También se pueden utilizar funciones de agregación para filtrar la información. Por ejemplo, si tengo, no sé, 20 vértices de personas en el cual tengo información de fecha de nacimiento, a través del lenguaje puedo obtener aquellas personas que únicamente que sean menores de 20 años, que se conozcan entre sí y que tengan un nivel o una jerarquía de conocimiento de profundidad, por ejemplo, de 3, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es lo que otra de las funciones que nos provee también el lenguaje. Son ya consultas más robustas, más especializadas y que obviamente pues están más encaminadas a encontrar un mejor rendimiento o una mejor relación entre los vértices y los bordes. Perfecto, muchas gracias Luis. No veo más preguntas en la sección de preguntas y respuestas, no veo tampoco nadie más levantando la mano, entonces yo creo que con esto concluiríamos el webinar. Nada más, Luis, ¿tenés algún contacto por si alguien quisiera hacer otra pregunta después o darle seguimiento al tema? ¿A dónde Sí, podrían contactarte? claro que sí. Al correo corporativo lchavarriaga@weargap.com. Ok, perfecto. Entonces, lchavarriaga@weargap.com si quieren contactar a Luis y hacerle más preguntas. Muchas gracias a todos los que asistieron. Pueden seguir a Gap en Grow Acceleration Partners Latam en Facebook y en las diferentes redes sociales. También estamos en Instagram, en LinkedIn. Entonces pueden seguirnos por ahí y así estar al tanto de futuros webinars. Muchas gracias a todos los Muchas gracias a participantes todos. y muchas gracias a Luis por su tiempo. Nos hablamos la próxima. Gracias a todos. Hasta luego.